¿Dónde aparecemos ahí? Espérate. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes. Hoy vamos a conversar y esto hay que tomarlo muy en serio con un sector importante en la vida del país. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el 69% de los salvadoreños en edad de trabajar lo hacen en el sector informal. 2,5 millones de personas trabajan en el país informalmente. Quizás el núcleo más representativo del vendedor informal está en el centro de San Salvador. Por eso esta noche he invitado a 3 representantes de dirigentes de vendedores informales del centro de San Salvador, no solo para hablar sobre la situación del vendedor informal en este momento en el país y sus proyecciones, sino que también para conversar sobre cómo están viendo a los candidatos a la alcaldía de San Salvador. Una cuestión muy importante para ellos, quién va a ser el nuevo alcalde, sin duda que lo están viendo desde antes de que sea elegida la persona que puede ser de bueno o malo un candidato. Obviamente hoy Norman Quijano, Nayib Bukele, Roberto... se me fue Roberto Cañas, mi amigo Roberto Cañas, se me fue el nombre, Roberto Cañas, y también Walter Araujo, han estado hablando sobre los vendedores ambulantes, que es lo que ellos piensan en relación al sector informal en el centro de San Salvador. Herminio Guevara, buenas noches. Buenas noches. Gusto de saludarte. Muchas gracias por Pedro Julio Hernández, muy buenas noches. Buenas noches, don Nacho, muchas gracias por invitarnos. Martín Montoya, perdón. Buenas noches, muchas gracias. Martín Montoya, muy buenas noches a los 3. Y obviamente lo primero que quiero preguntarles cómo están viendo a los candidatos. Ya ustedes han escuchado cada vez que uno entrevista a un candidato a alcalde de San Salvador, tiene que preguntarle obligatoriamente qué va a hacer con el sector informal, cuál es su propuesta en relación al mercado, el comercio informal que existe fuertemente en el centro de San Salvador, para algunos motivos del problema del centro de San Salvador, para otros debiera ser el motivo de la solución del rescate del centro de San Salvador. A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, Pedro Julio o Herminio. ¿Quieres tú empezar, Herminio? Bueno, en primer lugar, nosotros ya casi que nos estamos acostumbrando a que cuando vienen épocas electorales, y más que todo de alcaldes, siempre tenemos la perspectiva de que el candidato que venga, llegue a la comuna capitalina o a cualquier alcaldía, lleve soluciones. El problema es que ningún candidato hasta este momento ha presentado soluciones serias. Solamente cuando anda en campaña llega a abrazar al compañero vendedor, pero cuando ya está en la alcaldía no se le recibe, y si se le recibe solamente a informarse de lo que ellos ya decidieron. Entonces nosotros lo que les exigimos a estos señores candidatos es que preparen un plan de trabajo y nos lo hagan la propuesta, pero no significa que esa propuesta va a ser aceptada por nosotros. Discutámosla. Si es, como tú bien decías en la presentación, parte de la solución, entrémosle. El sector de la economía informal, el trabajador por cuenta propia, está con los brazos abiertos para esperar la solución real y definitiva para este sector. Creemos de que con desalojos, así como lo han hecho estos candidatos anteriores, no se soluciona nada. Lo que se incrementa es el mayor número de trabajadores en nuestro sector. Decías en tu presentación también de que somos el 69% de la población económicamente activa. Yo diría que un poco más. Ahí estamos como rebajándole, ¿verdad? Pero igual, vaya, partamos de que son 69%. Dentro de 5 años va a ser el 75%. Va subiendo año con año, mes con mes, y no es porque el sector quiera, y es porque no existe una fuente de empleo digna, no existe un trabajo decente. Entonces
nosotros lo primero que pediríamos es que se nos mejore el entorno de nuestro trabajo, que sea más decente. Pedro Julio, ¿yo dije parte del problema o parte de la solución? No, don Nacho, mire, en este país, donde de cada 10 empleos que hay, 7 los genera el comercio informal, ¿somos el problema o somos la solución? Es decir, aquí las autoridades gubernamentales, no me estoy refiriendo solo a las alcaldías, el gobierno como tal debería de tratarnos a nosotros con primor, con respeto, con decencia, con dignidad, porque nosotros de alguna manera somos la válvula de escape que este gobierno que no genera empleo tiene para que la gente esté ocupada. ¿Podríamos llamarle a eso problema? Por supuesto que no. Por supuesto que no, don Nacho. Más de 2,5 millones de personas, 2,700,000 personas se dedican al comercio informal porque no tienen otra alternativa. Yo quiero diferir grandemente de entrada con el término de que queremos trabajos decentes. El trabajo de vendedor es un trabajo decente. Las condiciones en que nosotros trabajamos podrán ser indecentes, pero ser comerciante de la vía pública es un trabajo decente, absolutamente. Ha llegado el momento donde las autoridades gubernamentales y las municipales deben de sentarse y repensar esta problemática. Los salvadoreños, la gente que está en edad para trabajar, reitero, solo tiene como 2 visiones. O mira hacia el norte y se arriesga a irse mojado para ver cómo gana un par de dólares a Estados Unidos, o mira al sector informal, mira aquella acera, aquel espacio donde pueda ganar. A ver, Pedro Julio, tú te dices una cosa que me parece muy interesante, es un problema de país y de los gobiernos, no solamente de una municipalidad. Espérame, para argumentar la pregunta. Y uno escucha eso y dice, la verdad es que debe tener mucha razón, porque el país, digamos, ha sido capaz, y los gobiernos han sido capaces en El Salvador de dialogar cuando había guerra y buscar una solución a esto y decir, esta es una realidad. Hay una realidad de la guerra y se buscó una solución y se llegó a la paz. Incluso hubo un gobierno que intentó, a través de la tregua, algún tipo de negociación con quienes hoy día delinquen en el país para esa realidad cambiarla. Los vendedores ambulantes son una realidad, pero obviamente no se asume como política de Estado, no existe una política de Estado en relación al vendedor informal. Ese es el reto, ese es el reto. Por eso es que nosotros le agradecemos enormemente a usted este tipo de espacios. Los vendedores no somos gente que no razona, que no piensa, que no vive la realidad cotidiana de este país. Nosotros podemos articular propuestas serias de cara al gobierno. Este ya no es un problema de una municipalidad en específico, don Nacho. Las calles y aceras de El Salvador se han vuelto la única fábrica de empleo de miles y miles y miles y millones de personas. Aquí no tenemos fuentes de empleo. Fuentes de empleo ni mucho menos dignas. Y algunos empleos que hay son terriblemente mal pagados. Yo quiero ponerle un ejemplo y me van a perdonar mis compañeros que voy a meter un tema que quizás debería meter, pero quiero meterlo y quiero esta oportunidad de hacerlo. Don Nacho, a nivel nacional hay 191 centros de bienestar infantil que maneja el ISNA. Estos 191 centros están distribuidos en 119 municipios, hay en Mariona, hay en Ciudad Delgado, hay en el Bajo Lempa, hay en diferentes partes, ahí en El Salvador. Son 191 centros, cada centro tiene 3 madres cuidadoras que cuidan a 5.500 niños aproximadamente al mes, en sus etapas entre 2 y 7 años. Esas madres, don Nacho, están ganando como subvención mensual de parte del gobierno $68 al mes. 573 madres, el Estado, con 2 o 3 meses de retraso, le está dando $68 al mes. Y con meses de retraso para acá. Con meses de retraso. Dios mío. En la etapa más difícil, en la etapa más importante de nuestros niños, queremos apostarle a la prevención de la violencia, ahí está la oportunidad. 5.500 niños que son atendidos en estos centros, en las comunidades más marginales de este país, están siendo
Okay. ¿Qué tipo de atención pueden tener? Pero no solo eso. Tenemos 101,000 compañeras que trabajan haciendo oficios en las casas. Pero es que la palabra doméstico, perdónenme los diputados que aprobaron esa ley de empleadas domésticas, ¿cómo le van a poner empleadas domésticas? Como que son gente domesticada, por favor, hombre. Sí, un término peyorativo. Es una palabra peyorativa. Peyorativa. Y por favor, los diputados, no sé quiénes, quizás todos aprobaron ese tipo de ley. Hay 101,000 madres, compañeras que trabajan en las casas, don Nacho. El sueldo promedio de ellas son $133, por favor. Entonces, este país, ¿qué es lo que le quiero decir yo? La realidad social, la realidad de este país es sumamente difícil. La gente busca las calles, busca las aceras, ya no porque hay que engrandecer la organización de Herminio Guevara, hay que engrandecerla, voy a ir porque es Pedro Julio Coaceria o fulano o Martín. No, si es que no hay otra alternativa. Mire, yo le digo, en unas colonias de Apopa hay gente que pasa vendiendo, increíblemente a las 9 de la noche, usted todavía encuentra gente que anda vendiendo, tocándote la puerta en la noche, ofreciéndote cualquier cantidad de cosas. Los vendedores, por cuenta propia, hemos crecido de manera y vamos a seguir creciendo. Es tiempo de que nos sentemos, el gobierno, la empresa privada, las municipalidades, nosotros los diputados, y empecemos a armar políticas de cara a encontrarle una salida viable a esto. Aquí tienen una gran cadena de distribución enorme. Millones a hablar de lo que quieran, empecemos a hablar del derecho que tenemos también de tener seguridad social. 2 millones y medio de gente que no tienen un seguro, que no tienen para ir al seguro. Pero Julio, te quiero un corte. Tú dijiste una cosa muy importante. También el país tiene que tomar en cuenta que el día de mañana va a tener el 70% de salvadoreños en edad ya madura o anciana sin tener seguridad social. O sea, esto es solamente para poder proyectarse al futuro y esto no representa para nada un futuro esperanzador. Ya volvemos. Bueno, seguimos con este programa, yo creo que interesante. Estamos escuchando cosas que me parece que tenemos que abrir muy bien los oídos. Hay una realidad, el país tiene una realidad. El 70% de la persona en El Salvador que tiene edad para trabajar pertenece al sector informal. O sea, son realmente la principal fuerza laboral del país, pero informal. Eso significa que sus condiciones de trabajo son muy malas y que además no tienen ningún tipo de seguridad, lo que va a constituir el día de mañana un grave problema para el Estado. Martín, vamos a saludar también, por supuesto, a Banco Agrícola, que hace posible este segundo segmento de debate. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, Martín, ¿qué piensas tú de esto? Estamos hablando si realmente el trabajador informal puede transformarse en la solución del país si se llega, digamos, a tener un acuerdo o una política por la cual, digamos, ustedes terminen incorporándose totalmente, no a medias, totalmente incorporándose al aparato productivo del país. Los vendedores, quiero decirle que primero, ¿verdad?, que le quede claro a las autoridades municipales y a todas las autoridades del Salvador y el pueblo salvadoreño que somos vendedores, llamados trabajadores por cuenta propia, y nos llaman informales, pero es un trabajo digno, y primero ejercemos un trabajo digno y a la vez somos ciudadanos salvadoreños. Mis compañeros acá presentes han hecho una observación de una realidad actual, ¿verdad? Pero también yo quiero decir de que esta realidad viene acompañada también de un pasado, que lamentablemente el pasado que nos han dejado, el producto de las privatizaciones, los robos que han hecho anteriormente en los gobiernos nuestros que hemos tenido, los robos, pues que tenemos un señor que está en un juicio, ¿verdad? O sea, todo eso ha venido permitiendo de que el salvadoreño que se queda sin empleo, busquemos la calle, ¿verdad? Busquemos el trabajo. La agricultura fue abandonada. Las privatizaciones que hicieron en los 90, el señor Cristiani, Calderón Sol, eso permitió también el abandono a la agricultura,
que un buen sector de salvadoreños se fueran a Estados Unidos y otros nos quedáramos en el país. Pero sobre eso quiero decirle yo también, en la pregunta que usted nos dijo, es preocupante, ¿verdad? Porque ahorita en las arcas del Estado, en la actualidad, no hay dinero, pero aquí hay personas que pueden pagar y no quieren pagar, ¿verdad? Eso hay que verlo. Y aunque es un punto quizás que luego hay que tratarlo de una manera muy seria como salvadoreños. Nosotros nos dicen informales. Lamentablemente sí, somos informales o trabajamos por cuenta propia. Tenemos que trabajar en la vía pública. Las mujeres y los hombres de un buen porcentaje de nuestro país estamos en la calle, trabajando honradamente, ¿verdad? Así lo decimos, honradamente. Es un trabajo digno, según la OIT y según nosotros los salvadoreños. Ahora quiero decirle yo a usted, respecto a la pregunta que usted hacía de cómo miramos a los candidatos a alcaldes que están ahorita queriendo ganar la alcaldía nuevamente de San Salvador, pues para nosotros es importante, ¿verdad?, ver este tema, porque hemos pasado una experiencia con un alcalde que se llama Norman Quijano, que legalmente ha venido a engañarnos a los vendedores y a los capitalinos. Y los hechos ahí están en San Salvador, ¿verdad? Nos ha dañado, ha engañado a los capitalinos y a nosotros, que es un tema muy importante que no queremos que se repita con los candidatos a alcaldes que vienen ahorita, ¿verdad? ¿Qué queremos decirles? Hubieron desalojos con prepotencia, donde no hubo diálogo. Y una cosa queremos decirle con el tema que usted decía, es importante el diálogo. Los acuerdos de paz en El Salvador se hicieron a través de un diálogo, es muy importante. El diálogo es la base fundamental para que este país salga adelante. Nosotros los vendedores, al señor alcalde Norman Quijano, que es el actual alcalde de San Salvador, le suplicamos que entráramos en una mesa de diálogo y mesas integrales, pero lamentablemente la posición de Norman Quijano es una posición de prepotencia, lo cual San Salvador está nuevamente, estamos los vendedores vendiendo en el mismo lugar donde fuimos desalojados y hoy ocupamos otras calles más, ¿verdad? Esto se lo digo para aquellas personas que no llegan a San Salvador. Entonces aquí tenemos una realidad y hay que ver con lupa a los nuevos candidatos a alcaldes que en esta campaña electoral que se aproxima, los capitalinos tenemos que saber elegir, ¿verdad? Aquí vamos a elegir entre la prepotencia y la violencia de un señor que se llama Norman Quijano y de alguien que tenga de verdad, que traiga soluciones de una manera honesta, puntual y sin mentiras. Aquí no queremos ya más engaños, más mentiras. Los vendedores queremos decir, siempre hemos estado dispuestos a dejar la acera y la calle, pero siempre y cuando existan alternativas sostenibles y dignas, ¿verdad? Y con diálogo, por supuesto. Ok, bueno, yo cabalmente quería entrar en este bloque a preguntarles sobre los candidatos que van a la alcaldía. Algunos de ustedes los conocen muy bien, como Norman Quijano, porque ha sido el alcalde en los últimos años, y otros, digamos, cierto, posiblemente solo poder analizarlo desde una perspectiva un poco más lejana, no tan cercana como el alcalde. Sí. Pero tú dijiste, digamos, ya que te quedó claro, ¿no hay nada bueno para ti que haya hecho Norman Quijano en favor de los vendedores ambulantes o en favor de un reordenamiento del centro de San Salvador? Por supuesto que no ha hecho nada. Ya. No ha hecho nada, al contrario, ha engañado a los capitalinos y a los vendedores, y los hechos ahí están. Ya. ¿Para ti, Herminio? La verdad es de que ningún alcalde ha hecho mayor cosa por los vendedores. Está hablando de que ni Héctor Silva, que ni Valiente, a excepto uno, y aquí voy a diferir yo con mi compañero Pedro Julio. Hubo un alcalde que no odió a los vendedores y ese se llama Carlos Rivas Zamora. Y dije que voy a diferir con Pedro Julio porque Pedro Julio tiene otra visión sobre eso. Pedro sí se peleó con él, me recuerdo. Él sí se peleó con él. Pero de ahí que me digan otro sector que Carlos Rivas Zamora haya intervenido, no. Y si se intervino en algún lugar, fue con diálogo. No solamente diálogo como nosotros estamos acostumbrados, porque diálogo es lo que hace el muchacho aquel del monólogo que dicen. No, porque eso es lo que las alcaldías están acostumbradas a hacer, el diálogo. Sí, diálogo, platiquemos, pero no negociación. Entonces nosotros pedimos diálogo, negociación, porque si ya nos van a traer fabricadas las respuestas, si ya nos van a traer fabricadas las soluciones, eso no sirve.
Nosotros queremos que sea diálogo, negociación, como decía el compañero Martín, porque este alcalde, bien dicho, dije Martín, ha sido un alcalde prepotente. Un alcalde, yo no negocio calles ni aceras. Bueno, si vamos a hablar de cosas fallidas, de la alcaldía de San Salvador. Esa es la posición del alcalde hace un par de meses. Pero ¿qué es lo que resulta hoy? Que hoy aparece diciendo de que todas las calles agarren. Pelen. Legalizándolas está. Entonces, ¿Por qué es candidato ahora? porque es candidato a alcalde y quiere engancharnos de nuevo, como decía el compañero. Quiere engancharnos y quiere que alguna gente de nosotros vote por él de nuevo. Ok, vamos, este bloque es para evaluar los candidatos. En el próximo vamos a hablar de lo que ustedes creen que debe hacerse, ¿ya? Correcto. Que es el último bloque ante la pregunta del público. Pedro Julio, evaluación del alcalde Román Quijano para después preguntarle a todos sobre los otros candidatos. ¿Cuál es la visión que nuestros compañeros o que nosotros como líderes debemos de tener del sector de vendedores? Es la visión aquella que es capaz de comprometerse con la lucha, con el desarrollo de nuestro sector. Esa visión es mucho más amplia que estar viendo un candidato que se llama Norman, un candidato que se llame Nayib, un candidato que se llame Walter, que se llame Roberto, como se llame. Nosotros hemos visto hechos, como decía un compañero que me antecedió aquí. Pasaron 15 años después de Mario Valiente, 12 años después, y los hechos están en el centro. Alternativas viables para los vendedores, ningún alcalde ha hecho hasta este momento. Pero si nosotros retrocedemos a cómo iniciamos esta entrevista y partimos de que somos el 70% de la población económicamente activa de este país, la que está en el sector, hombre, nosotros necesitamos dialogar con no suscribirnos a un alcalde. Este no es un problema. Podrán construir 5 mercados ahora y no cabemos. Este es un tema que debemos de abordarle de otro tipo. Mire, Sí. con el perdón de los candidatos alcaldes que están, que hay ahorita 4 o 5 y van a salir muchos más, o van a salir algún par más quizás. El tema de los vendedores no debe de ser un tema que se suscriba nada más a una propuesta de campaña. Tiene que trascender de un esquema municipal a un esquema nacional. Entonces vamos a empezar a creerle a cualquiera de los candidatos que nos empiece a proponer cosas como la siguiente. Ya los vendedores no pueden estar suscritos a una ordenanza de un municipio. Ya no pueden estar suscritos a una ordenanza como la que sacaron en el 2007, donde decían en el artículo 22 que el CAN y la policía podía decomisarnos ventas. Ya no podemos partir de eso. Este es un esquema más nacional, donde los vendedores deben de jugar un papel importante. Los políticos son políticos. Los intereses de los partidos políticos no son los intereses nuestros. Nosotros tenemos intereses legítimos por el desarrollo de nuestro sector. Independientemente quién los capitalinos decidan va a ser su alcalde, nosotros vamos a tener que trabajar con él. Porque hay una cosa que hay que ser francos. Ciertamente, quienes eligen los alcaldes no son los vendedores, por el momento. Por el momento. No son los vendedores. Por el momento. Porque en San Salvador, en el caso de San Salvador, se congregan gente de todos los municipios. Por el momento no son los vendedores. Por el momento, don Nacho. Pero los candidatos llegan donde ustedes y empiezan, digamos, a hacer algún tipo de negociación, Lo no que sé, sucede alianza, búsqueda de alianzas, de amistades. Ya, Al alcalde de San Salvador el sector le ha servido como trampolín. A todos. Ajá. Le ha servido Pero como ¿ya han llegado todos o no? ¿Han llegado, se han acercado todos los candidatos, no? como trampolín llegan. le servimos nosotros Ay, Dios para mío. la publicidad. Sí llegan. Sin duda, un candidato a alcalde de San Salvador tiene que sentarse a conversar. Que Claro. les cumpla después otra cosa, pero que los quiera de aliados en la campaña, sin duda que eso ocurre. Voy al corte, vamos a volver a hablar ¿tienen propuesta ustedes? Me imagino que tienen propuesta. Ya volvemos.
Bueno, y hoy vamos a hablar de lo que son las propuestas. Yo veía que tú mostrabas algo. ¿Ustedes han elaborado propuestas diciendo esto es lo que tenemos que conversar, es lo que tenemos que hablar con las autoridades municipales o autoridades del país para buscar algunos acuerdos? Nosotros como sector, desde el año 2007 venimos trabajando una propuesta de ley. Empezó, quiero hacer la pequeña remembranza para que se sepa de dónde viene. En el 2007 empezamos un grupo de organizaciones a buscarle la alternativa a esto y vimos de que el Código de Trabajo no nos contempla. Luego nos dice que sí, nosotros tenemos derecho a organizarlos en sindicatos, pero hasta ahí nomás. Entonces, nos reunimos un grupo de organizaciones y nos organizamos, damos el paso de organización de hecho a organización de derecho. Formamos los sindicatos y luego formamos unas federaciones. Luego seguimos trabajando y nos dimos cuenta en las discusiones que tuvimos, fue una serie de discusiones largas y varias, por cierto, en las que llegamos a la conclusión de que hacer un libro más del Código de Trabajo era muy tedioso. Entonces optamos por crear nuestra propia ley, que es este anteproyecto de ley, el cual últimamente lo trabajamos ya a darle los últimos toques finales con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con el respaldo también de FOS, de Bélgica. Ellos... Básicamente, ¿qué dice eso? Lo que dice son los derechos y deberes que nosotros como trabajadores por cuenta propia deben tener. Tenemos. Es que tenemos. Sí. Que no nos reconozcan es otra cosa. Sí. Entonces, vaya, por ejemplo, no es nuevo que el artículo 2 de la Constitución diga que el Estado vea como a la persona como el principio y el fin. Pero no están haciendo. Herminio, para el tiempo en televisión es tremendamente complicado, pero me llama la atención lo que tú dijiste, deberes y derechos. Me imagino los derechos que ustedes están pidiendo, eso puede ser imaginable. Es que los deberes ya los tenemos. ¿Qué deberes han puesto? Los deberes, Nacho. Nosotros cumplimos todos con nuestros deberes. Nosotros tenemos DUI, lo pagamos, 10 y tanto. Nosotros pagamos todo. O sea, ahora nosotros le pagamos pago municipal. Sí, nosotros le pagamos a la alcaldía municipal de San Salvador. Ustedes lo que ustedes compran, ¿pagan IVA? Sí, 13%. Ahora, o sea, lo que no se ¿en produce. qué nos regresan eso? Lo que no se produce es el segundo pago del IVA después. ¿En qué nos regresan eso? A nosotros. Ya, ok. No tienen posibilidades de revertirlo. De nada. Pero eso por lo menos, y podrían haber otras cosas, si llegara una conversación, un diálogo, podrían haber muchas más cosas. Hay que ser claro, en muchos países del mundo, y hay un ejemplo importante que se puede ver en Perú, por ejemplo, en estos momentos, en Perú hay toda una política hacia el vendedor informal. Claro, Perú ha crecido en los últimos años a muy buen ritmo, se han multiplicado sus industrias y todo, ha hecho las cosas bien como país, y hoy día están trabajando fuertemente de la mano con el sector informal para irlo formalizando o para darle mejores condiciones. Correcto. Pedro Julio, ¿cuál es la propuesta? Esta propuesta de ley, se recuerda que se la entregué allá en elecciones 2014. Mire, don Nacho, ¿para qué esa ley? Básicamente esa ley, porque cualquiera puede estar pensando, están haciendo una ley porque esto lo que están viendo es a ver cómo se quedan de manera permanente en la calle. No, estamos presentando como primera insumo una ley que nos garantice el cumplimiento del debido proceso. Que no venga cualquier alcalde en un momento que por razones políticas o por razones de otro tipo... Le incaute mercadería. Le incaute mercadería. Estamos diciendo, miren, a través de la Asamblea Legislativa, autorregulémonos, regúlenos con derechos y obligaciones. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos presentando con este tipo de leyes? Mire, tenemos la voluntad de sentarnos y dialogar. Si es que aquí
tanto que se habla de que dentro de los vendedores no pagan impuestos, si nosotros somos los que más pagamos. ¿Por qué más pagan? Mire, don Nacho, ¿quiénes importan las cantidades grandes de mercadería de Panamá, de Miami y de México? Son la empresa privada, no somos nosotros, es la mediana, grande empresa. Se supone que ellos entran por las aduanas y ellos pagan impuestos. Ya cuando nosotros lo compramos, nosotros les pagamos impuestos a ellos. O sea, la única diferencia es que el que le compra a ustedes no paga nuevamente el IVA. Es la única diferencia, pero aparte de eso, si es que la empresa privada debería estar agradecida con nosotros porque nosotros somos bueno, pero tengo que decir, aunque suene molesto, muchos piensan es que los vendedores ambulantes compran cosas de contrabando, cosas robadas, y eso es lo que hacen. Pues sí, pero es que una cosa es lo que se piensa, pero otra cosa es la realidad. Pero mire, don Nacho, si este tema fuera de que empecemos a hablar de que hay que pagar una especie de tributo, hombre, si dentro de una discusión con el Estado, con la empresa privada, con las municipalidades, con nosotros, las mesas podemos empezar a hablar de cualquier tipo de cosa. ¿Cómo? Hombre, bueno, empecemos a hablar de impuestos, pues, empecemos a hablar de seguridad social. ¿Empecemos a hablar de impuestos? ¿Se puede hablar de impuestos? Se puede hablar de impuestos. El gobierno ha planteado la posibilidad de un impuesto único. Seguridad social. Pero hablemos también del seguro social para nosotros, claro, pero no de un seguro social como el que pagan las compañeras que trabajan en las casas, que ganan $133 al mes y el seguro social les cobra 57, entonces no se van a afiliar al seguro porque es mucho más caro. No, hablemos del seguro social de 2 millones y pico de gente, de que pueda ser un tributo accesible para nosotros. Hablemos de todo se puede hablar, no es que ustedes están totalmente en contra de hablar sobre la formalización. En primer lugar, debe haber un reconocimiento legítimo a nuestro sector. El estatus de nuestro sector, la realidad de nuestro, es innegable en los 262 municipios. Reitero, el Estado debe estar agradecido con nosotros, somos la válvula de escape, somos la fuente de empleo que ellos nos dan. Ok, Martín. Gracias. De una manera puntual, usted dice propuestas del sector de vendedores, queremos decirle que nosotros hemos hecho propuestas al señor alcalde Norman Quijano, algunas verbales y algunas escritas. Entre esta serie de desalojos que él realizó a través de la barbarie que utilizó Quijano en contra de nosotros, sí hicimos propuestas, pero queremos decirle, como el señor Quijano lamentablemente nunca las tomó en cuenta, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de propuestas de una manera seria. Como hemos dicho, estamos dispuestos a dejar las calles y avenidas siempre y cuando tengamos alternativas sostenibles y dignas. Nuestras propuestas que nosotros tenemos como Movimiento de Vendedores Independientes Unidos son propuestas de centros populares comerciales. Todas tienen que ser ligadas al transporte, porque los vendedores vendemos con la persona que camina a pie, del que se baja del bus, camina unas cuantas cuadras y se vuelve a subir al otro bus. Con esa gente vendemos nosotros. Esto es lo que Norman Quijano no quiso tomar en cuenta en nuestras propuestas como Movimiento de Vendedores Independientes Unidos, ¿verdad? A él le dijimos que construyéramos propuestas de una manera integral, donde participáramos todos los sectores, incluyendo, le dijimos a Norman Quijano, que se quitara la fobia de los colores políticos, ¿verdad? Porque parece que sufre de una fobia, lo cual no quiso acercarse al gobierno, y si se acercó fue para pelear con el gobierno al anterior, y creo que con este también. Es de que nosotros necesitamos buscar soluciones al problema, a la problemática de los vendedores de la vía pública, pero a través del diálogo, de una manera integral y con propuestas sostenibles y dignas para nosotros. Entonces, sí se puede ordenar la ciudad de una manera de verdad, humana, ¿verdad? Pero con propuestas, como le digo, sostenibles y dignas. Y repito, a través del diálogo y de una manera integral. Pero yo veo una diferencia en lo que tú dices con lo que dicen ellos. No, claro, vaya, nosotros estamos hablando de propuestas de verdad. No, me refiero a que para ellos las soluciones son la solución a nivel nacional. No, mire, lo ves muy centrado en un municipio. Correcto, vaya, y no, déjeme decirle que esto es a nivel nacional lo que le estoy diciendo, porque vaya, son importantes las leyes. Hay que dignificar a los vendedores a nivel nacional a través de este proyecto de ley que el compañero tiene. Hay que hacerlo, hay que dignificarlo. Lamentablemente, los partidos políticos de derecha de allá dentro de la Asamblea Legislativa no permitieron reformar el Código Municipal en el artículo 137,
donde ahí se le iba a hacer un agregado. A ver, permítame, sí. pero eso era a nivel nacional. Yo estoy hablando de un proceso también a nivel nacional, por supuesto, porque cuando yo le digo de una manera integral donde participa el gobierno, este alcalde o las alcaldías, se pueden recuperar muchas ciudades de El Salvador. Ok, solo una pregunta. Esto, ¿cuándo fue entregado a la Asamblea Legislativa? El 10 de diciembre. Ya lo del presentaron, 2013. pero también yo quiero... ¿El 10 de diciembre del año pasado? Sí. Sí. Yo quiero O hacer sea, una- tiene 6 meses. Sí, yo quiero hacer una Pero acotación el rápida. 17 de este mes hicimos un foro con diputados donde hubo la participación de un diputado del FMLN solamente. Fueron invitados los otros Candidatos. diputados y Candidatos y no llegaron. candidatos a alcalde. Y no llegaron nada. El alcalde de San Salvador envió un representante, hay que ser justo. Ok, no, pero me refiero en la Asamblea Legislativa, ¿qué ha pasado? Vaya, ¿No se ha discutido todavía? Está En dentro proceso. de la comisión de trabajo, pero yo quiero hacer una acotación. Está en proceso. Aparte que dijimos que estamos dispuestos a hablar impuestos, dijimos que hablemos de seguridad social, que hablemos del seguro social para la gente, de la previsión social, pero Ahí hablemos viene todo. de la legalización de nuestros espacios de trabajo. Así es. Esa es una parte Eso es importante. Legalización del espacio público. Legalización de nuestro Del espacio de público. trabajo. Seguramente eso no se puede. Legalización de nuestro espacio de trabajo. Don Nacho, 2 millones O sea, somos por el momento. No, claro, pero ahí Hay procesos. Es que tiene que haber reconocimiento Pedro para eso, Julio, tiene que haber reconocimiento. posiblemente hay que avanzar en la construcción de más lugares donde ustedes pueden estar. Por supuesto, Pero, estamos hablando pero de un ¿qué político proceso les serio. puede legalizar el espacio público si el espacio público es de todos? ¿Cómo toma la decisión? Entonces, si es de todos, ¿Puede es de violarlo? nosotros. Don Nacho en 1900... No. Don Nacho, en Nosotros también vamos a No, porque nadie en particular puede tomar un espacio público. Yo, por ejemplo, no puedo tomar un espacio público porque estaría violando el derecho a todo Le el resto. pongo un ejemplo sencillo. En 1980... O sea, esto es anormal, hay que normalizarlo, En pero no de esa manera. 1993, los diputados de la Honorable Asamblea Legislativa reformaron la ley marítima portuaria Así es. y todas las riberas de los mares, que son públicos, un espacio público, las privatizaron. Y no solo le dieron a los que tienen pisto el derecho de usar esas playas, sino que les dieron escritura y hoy hay partes en las ¿A playas de El dónde? Salvador donde ya no se puede entrar porque están cercadas. El espacio público. Bueno, si a ellos les dieron espacio, pues a nosotros no. no estoy seguro que sea así, pero si es así es una ilegalidad Don Nacho, absoluta, usted va- porque nadie puede ser Usted va a la dueño. costa salvadoreña. Es verdad, Hay lugares donde ya no lo No se dejan puede entrar entrar. a uno. es verdad. Y es una ilegalidad absoluta, digamos, que alguien sea dueño del pedazo de mar. Voy al si se corte, puede con ellos, volvemos se puede con nosotros. inmediatamente. Bueno, Francisco Bonilla, buenas noches. Señores, muy buenas noches. Hay diversas opiniones a través de nuestras redes sociales. En Twitter comenzamos con Jorge Molina. Dice, los capitalinos no queremos que regrese desorden ni venta de drogas. Carlos Rodríguez dice, propuestas de verdad, no locuras de traer equipos de fútbol, plantea. Rudy Alas dice a través de Facebook, ¿por qué se adueñan de las calles si son espacios públicos? René Adalberto Echeverría Mancía dice, bueno, sencillo, ¿qué tienen ellos que andar acompañando a los médicos del Hospital Rosales cuando es el fondo real? Maciel Vaquerano dice, ¿por qué ellos se sienten con el derecho de ocupar aceras y calles a su antojo, dando lugar a una ciudad desordenada y sucia en lugar de ubicarse dentro de los mercados? El resto de la población honrada y respetuosa de las leyes no se apropia de lo que no le pertenece. Queremos un país ordenado y limpio. Es abismal la diferencia que nos separa de otros países de Latinoamérica. Napoleón Sergio Sánchez dice, Nacho, preguntales qué creen ellos si a estas alturas no se equivocaron al apoyar a la izquierda en estos dos periodos. Claudia Barraza dice, ¿por qué ellos se lucran de las necesidades de los más pobres? Porque cobran hasta $100 por el espacio y la gente por necesidad accede a ellos viviendo bien, pero como son los dueños de las calles es un secreto a voces, plantea. Neftalí Acuña, ¿por qué no usan los mercados y los que pueden rentan locales formales? William Alas dice, don Pedro es el señor que hasta cerámica y aire acondicionado le instaló a los locales que construyó en las calles y aceras usurpadas. ¿Cierto? Pregunta. José Luis Landaverde, estos son los únicos responsables del caos del centro y ciudades aledañas a la capital y ahí andan bien tranquilos, plantea José Luis Landaverde. Armando Díaz dice, está bien que ellos planteen medidas para cuidar los ingresos de sus familias, pero queremos escuchar soluciones con los pies puestos sobre la tierra. Sabemos que no se trata de que los dejen en la calle ni tampoco que les construyan palacios. Por cierto, siempre se les ha nombrado como AMPA. ¿Pueden decir algo al respecto? William Medrano, saludos don Nacho y a sus entrevistados. ¿Qué esperarían ustedes como dirigentes y los vendedores si en las próximas elecciones de 2015 fuese elegido el señor Nayib como alcalde de San Salvador? Saludos, dice William
Medrano. Ricardo Solórzano, ¿por qué no crear mercados rodantes? Es decir, que en el área del municipio de San Salvador se trasladen periódicamente a las zonas más concurridas a ofrecer sus productos. Eso, si no quedarse estacionados para siempre, sino en un periodo prudencial. Entiendo que hay una serie de factores que no permiten ese tipo de planes. Es por lo mismo, se debe combatir la corrupción y demás actividades delictivas que no permiten desarrollar el comercio informal en nuestro querido San Salvador. Carlos Rosales finalmente dice, hola Nacho, soy de Santa Ana, quiero saber qué hacen estas personas en favor de los demás, si es claro el nexo político que ellos tienen. ¿Será que verdaderamente lucharán por ver en mejores condiciones a la gente que ellos manipulan o será que es rentable salir diciendo en los medios que ellos luchan por la clase trabajadora cuando todos sabemos que nunca se han organizado para despejar y dejar de hacer relajos en San Salvador? Vamos al estudio para las respuestas de nuestros invitados. Bueno, importante y contundente pregunta que están haciendo, digamos que ustedes tendrán respuesta. Vamos rápidamente. Herminio. Realmente, ¿Cuál le quiere responder? Nosotros le hemos hecho propuestas a todos los alcaldes, Nacho, donde nosotros tenemos presencia con gente organizada. Santa Ana, por el amigo que hablaba, nosotros le hicimos propuestas de ordenamiento, no reordenamiento, porque la palabra reordenamiento ellos la toman como desalojo. Igual al alcalde de acá de San Salvador, y hice la comparación porque en Santa Ana es un partido y en San Salvador es otra. Entonces, a San Salvador nosotros le hicimos la propuesta de ordenar todo el centro de San Salvador. Nadie nos oyó, Nacho. Entonces, para los amigos televidentes, ¿qué le podemos decir? Si nosotros estamos en toda la disposición de ordenarnos en nuestros sectores, parece que hoy, como ya mencionaba anteriormente, el doctor Quijano sí nos va a aceptar que nos ordenemos. Parece, porque habría que hacer la mesa de diálogo o negociación para eso. Porque no basta con que venga, métete para allá, hacete por acá. Eso no es ordenamiento. Queremos un ordenamiento serio. Entonces, pero respondiendo a la pregunta que hacía el compañero, el amigo William Medrano, ¿qué pasa si Nayib gana? Si Nayib Bukele gana San Salvador, esperamos que traiga propuestas serias, dije al inicio de este programa. Esperamos que traiga ideas frescas y también que sean reales y apegadas a la que nosotros queremos. Porque si nos vienen a proponer que nos van a hacer un mercado allá por Lempa, de Entrón, señor Nayib Bukele, vaya a hacer el palacio allá, pero nosotros no nos vamos a ir para ahí. Nosotros tenemos que subsistir, tenemos que sobrevivir nosotros y nuestra familia. Y nosotros no somos el AMPA. Ok. Pedro Julio. Hay problemas sociales y laborales que lamentablemente las patronales los están volviendo jurídicos y penales. Es el caso de los médicos de San Salvador. Si alguien decía por qué nosotros estamos apoyando ahí, por la misma razón de que fueron a darle, porque fueron a Palestina, porque van a ir a África, por esa misma razón, por solidaridad. Ellos, los médicos, venden su fuerza laboral igual que nosotros, son trabajadores igual que nosotros, por eso andamos apoyando a los médicos. Pero no andamos apoyando a los médicos para que nos marquen su hora de entrada, andamos apoyando a los médicos dentro del contexto de que debe de mejorar la atención a los que van a los hospitales. Estamos apoyando a los médicos, estamos contentos de hacerlo y vamos a seguir apoyándolo. El AMPA. En el sector informal, la gente es digna, es trabajadora, es honesta y es honrada. Delincuencia hay en todo el país. Ningún sector se escapa. Puestos con cerámica. Visiten mi puesto. Calle Delgado, Cuarta Avenida Norte, Sexta Avenida Norte, sector del Cinemestro. Vayan a verlo, viendo películas. A ver si tiene aire acondicionado y tiene cerámica. Pero ¿qué hacemos nosotros seriamente por la gente? Nuestra organización, don Nacho, lo invitamos a que vaya. Cursos de inglés gratis.
cursos de computación gratis, un centro de bienestar infantil para nuestros hijos, un programa de artes marciales mixtas de cara a prevenir la violencia de nuestros jóvenes, con 40 jóvenes trabajando en eso. A la población como tal queremos decir lo siguiente: nuestra preocupación principal es ver cómo le damos, dentro de las condiciones que tenemos, una buena atención sin incomodarlos más de lo que ya lo hacemos. Martín. Gracias. Yo lo que le digo a los escribientes ahí en ese Facebook, de que no se puede generalizar lo que ellos están diciendo, ¿verdad? La metodología que ellos dicen, por ejemplo, la cuestión de los médicos, realmente yo creo que no todos los vendedores estamos de acuerdo de que bloqueen la salud pública de los ciudadanos. Yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo en que los médicos impidan que los ciudadanos hagan consulta. No pueden generalizar eso. Igualmente muchas cosas que están diciendo ahí, ¿verdad? Nosotros somos un movimiento de vendedores independientes unidos, somos ciudadanos, vendedores muy serios y tenemos propuestas claras a futuro. Y queremos decir lo siguiente, y no es política. El FMLN, en una plataforma política del FMLN, ahí vienen centros populares, comerciales populares, donde se habla de una manera integral, donde los alcaldes o el alcalde que quede de San Salvador y el gobierno se pongan de acuerdo para buscarle soluciones y rescatar de verdad las aceras y las calles y avenidas de San Salvador, y no solamente de San Salvador, de una manera a nivel nacional. O sea, nosotros estamos hablando de eso, hablamos pero tiene que ver una mesa integral, alcaldías, gobierno y otros sectores que estén en el lugar, y nosotros los vendedores. Y esto se puede hacer a nivel nacional. Cuando nosotros hablamos que el vendedor tenemos que estar ligados al transporte, de ahí tenemos que hablar con las autoridades de transporte para que haya transporte cerca de esas plazas populares comerciales, para que de esa manera, de una manera sostenible, cuando hablamos nosotros de una manera sostenible, es para que de esa manera las ciudades, las aceras que ocupamos y las calles que ocupamos se puedan desocupar y ir a un lugar digno. Entonces nosotros como movimiento estamos en ese sentido. Hay una plataforma política, vamos a tratar de impulsarla, por lo menos nosotros. Lo que sí somos de una manera seria, no solo, y queremos decir, no vivimos de los vendedores, como Movimiento de Vendedores Independientes Unidos. Nosotros tenemos una lucha por el trabajo en este momento sin fines de lucro. Se me fue el tiempo, a la población. Definitivamente se me fue el tiempo, obviamente no se puede generalizar. Hay buenos dirigentes y malos dirigentes, hay buenos vendedores y malos vendedores, hay buenos periodistas y malos periodistas, hay buenos jueces y malos jueces, hay buenos políticos, hay muy malos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos salvadoreños, todos somos parte de una realidad, y por eso que he invitado esta noche a los dirigentes de los vendedores ambulantes, que representan incluso diversos pensamientos políticos. Eso no tiene nada de malo, porque son ciudadanos como cualquier otro. Muchísimas gracias. Don Nacho, un saludo a mis compañeros de la coordinadora sindical, donde están médicos, maestros del Ministerio de Salud, sindicatos municipales, etcétera, etcétera. La solidaridad no tiene frontera. Trabajadores son desde los que están ahí detrás de las cámaras hasta los que están allá con una bata blanca. Un saludo también a la gente de la comunidad Quiñones, la San Martín Municipal, que las ha fregado el Citran tremendamente. Pero saludos para ellos. Listo, señores. Gracias, Herminio. Se me acabó el tiempo, desgraciadamente. Gracias, Pedro Julio. Gracias, Martín. Obviamente es un tema importante, dado el número de gente que vive del comercio informal en nuestro país. Los espero el lunes, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.